Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: como bebés recién nacidos, deseen con muchas ganas la leche espiritual pura, es decir, sin adulteración, para que crezcan espiritualmente a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Dice, el cristiano es una persona que ha pasado de muerte a vida. Es una persona que ha nacido de nuevo. Es decir, es una persona, de acuerdo al contexto de 1 de Pedro, llamado a santidad. Ahora su propósito en la vida no es simple y sencillamente una vida como las demás personas que no tienen a Dios, sino una vida que tiene un propósito bien definido. Ahora él tiene una fe en Jesucristo que lo lleva a obedecer la palabra de Dios de una manera voluntaria, sin imposición, pero es llamado pues a una santificación, a una santidad. Así que Pedro exhorta a los cristianos, es decir, a nosotros, a romper con todo lo malo. Nos dice que debemos romper con todo lo malo, con todo aquello que no es bueno para llevar una buena relación dentro de la comunidad cristiana. Y pues es lo malo, tenemos que evitarlo, tenemos que retirarlo de nuestras vidas. Tenemos que afirmar nuestro corazón y tiene además que ser alimentado nutritivamente. Así que tenemos que eliminar de nuestra mente, renovar nuestra mente para que nuestra mente no contenga esa maldad, no contenga que no estemos engañando, que no seamos envidiosos, que no seamos chismosos, calumniadores, todo ese tipo de cosas tenemos que eliminarlo de nuestra forma de pensar, de nuestra vida. Pero no solamente eso, sino también dice que debemos desear como niños, como recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Es decir, que un cristiano, Pedro lo está exhortando a que una vez que ha nacido de nuevo, pues que crezca, que desarrolle su espiritualidad, que madure espiritualmente. Así que para poder madurar, una persona no simplemente es asistir a la iglesia, porque una persona puede durar 1000 años dentro de la iglesia y sin embargo nunca madurar. No va a madurar si lo que está escuchando en las predicaciones o en las enseñanzas no son el líder o el predicador o el maestro no interpreta fielmente la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, deseen, anhelen, busquen, ¿verdad? La leche espiritual que no esté adulterada. Tiene que ser la leche pura de la palabra de Dios. La leche pura de la palabra de Dios. Entonces, pues dentro de eso se encuentra que ¿dónde la va a recibir la leche pura de la palabra de Dios? Pues la va a recibir en su iglesia local, es decir, la iglesia donde tiene la responsabilidad de congregarse ahora que es cristiano. Porque en esa iglesia es donde Dios ha llamado a cierto pastor
y a ciertos maestros para que le enseñen. Pero como ya dijimos, ese pastor y ese maestro debe de enseñar la palabra de Dios fielmente interpretada. No es enseñar cualquier cosa, no es meterle nuestras ideas a la palabra de Dios, sino interpretar la palabra de Dios como la entendieron los primeros cristianos cuando se las enseñaron. Así que el cristiano, para poder madurar, tiene que renovar su mente, buscar la santidad y estarse nutriendo constantemente o todos los días de la palabra de Dios, es decir, que una palabra de Dios correctamente interpretada, como dice la Biblia, de la sana doctrina o de la sana enseñanza. Así que si un cristiano no sabe distinguir o no sabe discernir entre una correcta interpretación de la palabra de Dios y una que esté alterada, pues sinceramente pues va a batallar mucho para que su desarrollo espiritual sea sano. Si no le enseñan sanamente la palabra de Dios, su vida espiritual estará desequilibrada. Así que, como dice Pablo, anhelemos, ansiemos, busquemos con muchas ganas que en nuestra iglesia local nos den ese alimento o esa leche espiritual, la palabra de Dios, correctamente interpretada. El predicador o el maestro debe de asumir su responsabilidad de fielmente comunicar el mensaje de Dios a los miembros de la iglesia local. Dios les bendiga y me fascina mucho poder tener contacto y comunicación con ustedes. Bendiciones.